hay más formas y que hay además territorios límites con lo que estamos percibiendo. Mi camino ha sido bendecido por el encuentro con las teorías de Rudolf Steiner, con la observación goetheana. Estaba estudiando en la universidad en España, trabajando con una beca de investigación en radio y en la cadena SER en Madrid cuando surgió todo el tema de la colza, y me llevé una gran decepción al ver que no podíamos informar de verdad de lo que estaba sucediendo, sino que había que informar de lo que se suponía que había que informar. Como eso no estaba en mis cánones de educación bastante silvestre, pues soy de un pueblo y crecí observando los chopos, saltando en las piedras del río y mirando horas infinitas a las patatas y a los tomates cómo crecían. Pues decidí que cambiaba, que tenía que buscar otra cosa y me fui a Inglaterra y tuve la suerte de caer en un colegio antroposófico, a estudiar biodinámica, y el primer día que me dieron las dos primeras pautas de que alguien más en el mundo había dicho que había una relación con las plantas que podía ser inteligente, de mutua ayuda y muy importante para la evolución conjunta, empecé a practicar aquel mismo día. Este profesor se llamaba Jochen Bockemil, venía del Goetheanum en Alemania y nos dio las dos primeras pautas que dio Goethe. Nadie conoce una planta si no la conoce en toda su evolución y metamorfosis a lo largo del año entero y la tiene viva dentro de su campo imaginativo, y además hay que poder mirar sin juzgar. Incluso los nombres que ponemos a menudo son ya barreras o juicios, o sea que tenemos que llegar a un estado de percepción pura. Es casi una observación contemplativa y aquel mismo día salí de la clase y la primera planta que me encontré me quedé mirándola como 4 horas, simplemente haciendo respiraciones para absorber lo que me querían decir con aquello que había oído. Y llovió, dejó de llover, vino gente, se quedó a mi lado, se volvió a marchar, volvían a ver si me pasaba algo, volvían a venir al rato, porque era hora del té, en fin, se iban acercando viendo si había alguna situación anormal que hubiera que llamar a los servicios del pueblo. No llamaron a nadie, todo fue bien, y al día siguiente empecé a observar en el camino, en un sitio menos transitado por gente, un poco alejada de la vía principal, pero en un camino de la propia granja, que era una granja de 200 hectáreas, un helecho. Y ese helecho lo observé en observación silenciosa durante todo un año. Para cuando el helecho, como había dicho Goethe, estaba vivo, imaginativo, en forma imaginativa dentro de mí, mi pensar es etérico, porque es el pensar imaginativo, tenía ya unas bases propias y yo podía continuar. Gracias a otras herramientas que allí me dieron, como el dibujo de formas, porque cualquier cambio perceptivo tiene que ir acompañado de un cambio en la expresión. No podemos tomar y no manifestar que hemos tomado. Entonces, gracias a todas las artes terapéuticas y artes en evolución, empecé a poder transmitir aquello, a poder procesarlo, y llevo 12 años de observación silenciosa, puesto que incluso las palabras pesan, hasta que empecé a darme cuenta de que este otro nivel funcionaba, y funcionaba en este plano. Ya mi mente consciente no se peleaba con ello, tenía unos niveles de visión que eran ordenados, que eran lógicos, que eran sensatos, que me daban pautas, que me preguntaban ¿para qué nos miras tanto si no nos quieres ver? Y yo les decía, pero si ni existís, yo ya no sé lo que es existir, porque es obvio que percibo algo, es obvio que me estáis retando, es obvio que quiero mover mis límites, pero es obvio también que una parte de mí está tan entrenada a la visión cultural que pesa que no se atreve. O sea que el conflicto lo tuve conmigo durante un tiempo. Con el tiempo conocí, además de Goethe y Rudolf Steiner, los trabajos de Hildegarda, a la que en su encierro a los 9 años, por ser la hija 10ª de una gran familia, le tocó ser donada a la iglesia, y entonces tuvo el honor de ser llevada a un monasterio con doña Juta, y cerraron este monasterio con ellas dos, como se blindaron realmente puertas y ventanas para que pasara allí un periodo, creo que era un año. Y una de las cosas a las que se aferró esta niña, que tiernamente se ve privada del mundo social, familiar y todo lo que tiene, es a un trocito de campo que encuentra, de una pizquita bueno, primero es una piedra y algo más, y a un árbol que había en el patio,
luego cuando sale es cuando encuentra el primer trocito de musgo y tiene una percepción y una observación del musgo absolutamente exaltada o alterada, absolutamente real, absolutamente de ver la vitalidad, absolutamente de ver la conexión tan enorme que existe entre el hombre que despierta a su verdadera alma en los sentidos, a su capacidad de ver, de evolucionar y de ordenar lo que percibe, porque no es para nada caótico, pero es verdad que todo el tiempo fluctuamos entre nuestro no educado, o sea, el silvestre dentro de nosotros, y nuestro educado, porque el educado es el que luego aprende a transmitirlo. Y si no lo expresamos, si no lo transmitimos, tampoco evolucionamos en la visión interior. Ese es el problema, hemos cortado la visión interior de la exterior y no le damos nombre a la interior. La interior pasa en la zona oscura y entonces se nos van acumulando cosas, de vez en cuando hay intuiciones, percepciones, pero van desordenadas. Bueno, gracias a Dios ha habido otras personas trabajando en esto. Hildegard, por supuesto Goethe. Goethe es conocido, lo pronuncio fatal, si alguien aquí habla alemán lo sabe, pero yo lo pronuncio como puedo. Siempre que digo Goethe en otro país me dicen ¿cómo? Goethe. Bueno, el escritor, el autor de La serpiente verde, por ejemplo, y de los famosos, de sus otras obras famosas, él dice de sí mismo: soy mediocre como literato, pero soy auténticamente genial como científico de la naturaleza, como científico observador, como el que descubre la inteligencia en los sentidos. Como veis, se le hizo poco caso a esa afirmación sobre sí mismo, preferían las partes deprimentes de su propia obra. Él dedicó 10 años a la teoría del color, al estudio del color. En aquel momento se estaban haciendo los primeros experimentos con el prisma, y era cuando además se estaba sentando las teorías de la luz y del color de Newton. Tuvo la mala suerte y además posiblemente el error de oponerse frontalmente a una teoría que tomó mucho cuerpo y mucha vitalidad, y dedicó a su vez más de 20 años a la metamorfosis de las plantas. Para mí esto es una genialidad sin precedentes. O sea, cada vez que hago los ejercicios de Goethe con la metamorfosis de las plantas, y hay uno muy básico y muy sencillo que os transmito para que, si queréis vosotros mismos verlo, en una rosa, si sacamos las hojas desde abajo hacia arriba en sentido espiral y continuamos por los sépalos y por los pétalos y por los estambres, vemos cómo lo que él enuncia luego como teoría: toda la planta es un solo órgano, la hoja que se metamorfosea hasta dar su máxima expresión, la más sublime, en aroma y en color, que es la flor. A su vez, luego esto quiere reproducir el modelo y hace otra inversión. A base de contracciones y expansiones van apareciendo hojas, pétalos, sépalos, pétalos, y encontramos las formas intermedias. Si no, no sabríamos que esto es verdad, pero si encontramos hojas sépalos y pétalos, y sépalo-pétalos y pétalo-estambres, eso quiere decir que ahí hay una inteligencia buscando un fin y que hace pasos intermedios. Y esos pasos que hace, ese esfuerzo por dar una expresión concreta, no una cualquiera, es con un motivo, es para dar un reflejo al hombre, para dar un reflejo al alma humana, y está manifestando el camino de la evolución de la memoria. Esto sería mucho más difícil ahora de manifestar aquí porque es y cómo es, pero realmente hay muchos datos, y si se estudia mucho el proceso morfológico, la morfología de las plantas y cómo evolucionan, vemos cómo está asociada con nosotros. Es obvio que sin memoria no hay aprendizaje, sin aprendizaje y memoria no hay evolución, ¿no? ¿Tiene sentido? Ahora que tenemos tantos casos de Alzheimer a nuestro alrededor y de otros problemas, vemos como si no hay alguien que se acuerde de lo que pasó hace un rato y que de eso saque consecuencias, y que de las consecuencias tome una lección, y de la lección nos pongamos juntos a hacer algo mejor, no hay por dónde salir. Bueno, en alguna manera, para mí esto es un reflejo de lo que nos pasa con el mundo de las plantas. Una y otra vez están pasando cosas que llamamos o que llamaríamos extraordinarias. Las plantas crean para nosotros, crean para el hombre que tiene alrededor. Ahora mismo ya hay en el mundo algunos grupos más estudiando esto, como, bueno, Rudolf Steiner, todas las escuelas de biodinámica trabajan bastante en esta línea, aunque en general también se crean en un punto que les da un poco de miedo pasar, porque el tema psíquico incluso en estos campos está poco observado. Después, bueno, Edward Bach, que por supuesto sabéis cómo lo hizo. A mí un punto
que me parece muy importante del propio Edward Bach es que como médico había triunfado en Londres con los nosodes, que eran sobre todo la medicación que hacía basado en los propios humores de la zona o como fuera que sacaba del paciente. En base a eso hacía unas autovacunas o unos productos que son los nosodes. Pero dijo un día, bueno, la medicina de la belleza tiene que ser más poderosa. Estoy cansado de la medicina de la inmundicia, de la farmacia de la inmundicia. Me voy a mis campos, porque cuando yo estaba allí notaba que me regeneraba una letra de solo. Él cuenta además, y está así escrito en alguno de los libros sobre él, que al marcharse se preparó una buena maleta con un montón de libros y cuando llegó a Gales, a su tierra natal, fue a abrir la maleta para seguir allí con sus libros, en plan más tranquilo, estudiando, y se encontró solo zapatos viejos. Y dijo, tomo el mensaje, me voy a caminar y a sentir. Y así descubrió los 38 grandes sanadores, acordándose de las almas de los pacientes que había visto y de lo que podían necesitar. Este es para mí uno de los ejemplos cercanos de tiempo moderno de una persona culturalmente entrenada, de un médico con éxito. No se fue porque no tuviera éxito, tenía en la consulta de Londres a tope, pero su vida interior no estaba suficientemente alimentada y se marchó a hacer esto. Luther Burbank es un investigador que ha creado muchas variedades de patatas, de frutas, de todo, hablando con las plantas, dialogando y observándolas. Su lugar es una finca, a su vez una nave, laboratorio, observación de sí mismo y de sus procesos con las plantas, y ahí lo tiene, no sé, pero creo que son más de 50 variedades las que creó en unos años, y además acariciando una rosa logra semillas, logra rosas sin espinas. Trabajando con las patatas le pide lo que cree que deberían tener, luego eso se analiza y logran mucho de lo que le ha pedido a la planta. Esto por mi experiencia me lo han enseñado muchas veces. Por ejemplo, Romero dice, estamos cansados de que nos tengáis clasificados en un trocito. No podemos hacer todo, pero podemos hacer bastante más, sobre todo si nos miráis y nos escucháis. En fin. Rupert Sheldrake es un biólogo actual, 20 obras bestseller, entre ellos Una nueva ciencia de la vida, La presencia del pasado, y su último libro, El espejismo de la ciencia, traducido como tal al español. Una joya. Es un gran biólogo, botánico, su padre era un farmacéutico, creció entre las plantas, creció buscando y queriendo aprender biología porque era la ciencia de la vida, y él mismo me contaba, llegué a la universidad y me mandaron cortar en trozos una rana y ver cómo todavía la pata se movía. Y dice, ahí caí rendido, ya ni me quedaba espíritu, ni ganas, ni fuerza, pero una parte de mí, silvestre, esperó a que llegara el momento y volver a ello. Los últimos libros se ha atrevido y se atreve constantemente ya a trabajar con el psiquismo de manera ordenada, científica, y uno de los últimos libros se llama El sentido de ser mirado, basado en estas experiencias cuando uno va en un autobús y alguien le mira desde una terraza y se da la vuelta y se encuentra con la mirada del otro, o perros y gatos que están camino de casa, y otras experiencias extrasensoriales de los animales con sus dueños. Ese es el título del libro, luego va todo lo demás, y son experimentos. Ha sido transmitido por la BBC, uno de ellos con un loro que habla 900 palabras, como dice él, que no lo hablan muchos seres humanos, habla y comprende, las usa bien, 900 palabras. Ha sido grabado por la BBC y creo que fue hace 5 años, dio una conferencia en la Academia de Ciencias en Londres, en el mismo sitio que Darwin presentó su teoría, hablando de este campo de resonancia, de los campos de resonancia de la Tierra, que dicen cuando algo se ha producido más de una vez tiene muchas más posibilidades de volver a producirse, y si queremos por tanto que algo nuevo o que pocas veces se ha dicho tenga fuerza y peso, tenemos que repetirlo. Si decimos y expresamos algo, tenemos más capacidad perceptiva a la vez siguiente, y eso no quiere decir ni que nos sugestionemos ni que sea un simple placebo, sino que tiene más campo mórfico, más campo de memoria en la propia Tierra. Rupert Sheldrake ha dado un salto muy grande y por supuesto es un científico en estos momentos controvertido, muy querido en muchos sitios
invitado a charlas académicas y también expulsado o despedido con ganas también por una mayoría que les hace temblar pero ¿por dónde vamos? Sin embargo, es súper ordenado en pensamiento. Ya me gustaría, tuve la suerte de compartir una conferencia en Montreal hace unos años. Yo estuve en sus charlas cuando estudié biodinámica, 20 y tantos años. Vino al college a dar una presentación un sábado y bueno, caí rendida, dije esto es vamos, algo que voy a seguir. Y 12 años después, cuando yo ya había sacado mi primer libro, tuve la suerte de estar con él en una conferencia, compartimos métodos. Él tuvo la humildad de ir a uno de mis pequeños talleres, en los que además con mucha frescura y poco pensamiento yo organicé en un sótano, que salíamos a ver en el medio de Montreal unos árboles que había que cruzar, llevábamos a una señora en silla de ruedas, volvíamos abajo, estábamos por el suelo porque la gente al final no cabía, y él estuvo humildemente haciendo esto allí y luego se pasó a usar esos métodos en su forma de observación. Ahora tiene un grupo con el que sale a observar y ahora es el que viene de vez en cuando y me dice: Raquel, ¿no habrás olvidado que hay que ir todos los días a observar en silencio? ¿No habrás olvidado que hay que estar con gente que esté descubriéndolo, porque entonces tú descubres lo que ellos descubren y cómo el hombre descubre? Me encanta. Es un lujo tener a una persona como él ahora mismo. Judith Griffin es una catedrático de algo de biomedicina, no estoy segura ahora mismo, vive en Dallas. La desahuciaron en un momento por una enfermedad autoinmune y ella se volvió a su casa y después de ella trabajaba en el propio hospital, decía: ¿cómo puede ser que esto sea irrecuperable, que yo ya solo tenga que esperar a que esto degenere? Y según iba pasando por su jardín, las plantas que ella había cuidado siempre porque era donde se relajaba, iba oyendo: no, claro, no, ¿cómo va a ser eso? Y ella decía: es que tiene que haber otra salida, hombre, que la hay. No puede ser que yo sea de parte de esto, que le haya dedicado toda mi vida, toda mi intensidad, la pasión desde pequeña, y ahora simplemente me digan no hay salida. No, es que claro, hay otra realidad. Y entonces se dio cuenta: no, yo no me he desdoblado, esto no es mi mente percibiendo esto. Y empezó a pensar: parece el jardín, parecen las flores, me están mandando algo. Dijo: bueno, lo tengo todo perdido, o sea que ya si encima estoy loca y me muero, pues bueno, pues ya está, me muero loca. Entonces empezó a hacer caso a esa vocecita, empezó a mirar alrededor, a hacerse preguntas a ella misma mientras escuchaba ese otro sentido. Ahora mismo tiene 2 hijos que nacieron además con este problema. Uno de ellos es jardinero biodinámico, el otro se dedica también a esto, y ellos producen unos remedios para la salud anímica del hombre en relación con las plantas. Y bueno, esta vivita hace sus test en distintos hospitales, además de en su casa, y sigue investigando en este campo. Cuando yo la descubrí que existía esta mujer, por casualidad o causalidad, yo estaba en Dallas también, me llegó por otra vía. El día que intenté ir a verla, por la mañana estábamos en camiseta de tirantes, y cuando iba hacia donde ella vivía, estábamos a 12-15 bajo cero. En 4 o 5 horas se armó una tormenta tremenda. Conseguimos vernos, pero decíamos: ¿y si fueran los espíritus que querían hacer una fiesta a su manera? Que es que claro, les puede dar por cualquier cosa. Conseguimos vernos y estamos en contacto y comunicación. Ayuda mucho saber que hay otros que le pasan estas cosas, que hay otros que viven de esta manera, pero sobre todo saber que esto también tiene orden y es un conocimiento arreglado, es un conocimiento organizado, pero por otro nivel vital, por otro nivel diferente, por otra forma. Que este sentimiento desbordante que tenemos muchos hacia las plantas, hacia lo que ocurre en la naturaleza, esta necesidad de respirar profundo, es real y tiene una base. Rudolf Steiner dice que el músculo es inspiración. Cuando yo a la gente que viene muy intoxicada, que lo percibo porque aplico unos productos de abedul y lo detecto, les digo: veo que estás perdiendo mucho tono muscular, ¿tú no lo sientes así? Sí, digo, lee mucha poesía, escribe tus propios sentimientos y además usa desintoxicantes y cosas que te ayudan a nutrirte. O sea, todo lo que ya sabías, pero añádele esa parte inspirativa que también está en el músculo. ¿Pasamos? Los que han sido muy importantes en España, el doctor Eduardo Alfonso. Algunos habréis oído hablar de él, es un precursor de la medicina natural.
Murió con 94 años volviendo de dar una conferencia en Argentina y simplemente no se levantó del asiento en el avión. Cuando yo le conocí tenía 88, 89, fuimos a muchas conferencias con él. Ha escrito Medicina Natural en 40 lecciones, La religión de la naturaleza, La sabiduría pitagórica. Era un gran teósofo, seguidor de Rosso de Luna, otro de los grandes autores españoles, que además de tener 5 titulaciones universitarias, descubría los astros simplemente mirando, porque hoy veía uno más, y registraba en su correspondiente sitio en América, de aquella, 1900 y pico, lo cual no era muy fácil, pero ya era como, oye, que Rosso descubrió otro. Y simplemente ahí pasaba. No tenía ni un supertelescopio, tenía algo que él mismo se había hecho, pero es que tenía comunicación con los paisajes que veía, tenía en sí mismo esa fluidez. Uno de esos libros maravillosos que a mí me encantan, complicadísimo, porque Rosso yo creo que supera todavía muchas generaciones, es El tesoro de los lagos de Somiedo, en el cual relata un viaje a estos lagos en Somiedo, donde descubren un tesoro real, siguiendo un mapa de tesoro que existía y una biblioteca acásica. Esta zona es muy cerca de donde yo nací y me ha llegado especialmente al alma, pero sobre todo cómo él lo describe, y porque eso que allí consiguieron sirvió para poner en marcha el Ateneo de Madrid, un lugar que estaba destinado al libre pensamiento y a que todo esto se difundiera y la gente pudiera intercambiar sus vivencias, porque eso es lo que más afirma. Para mejorar en percepción, mejoramos en expresión, y si no, cortamos el circuito. Percepción, concepción, elaboración, expresión. Y de ahí la expresión mejor dada afecta a una mejor percepción o a una mejor concepción. La percepción es por fuera, la concepción es por dentro. Y todo esto se alía para hacer una nueva elaboración en la cual crecemos en campos potenciales, crecemos en verdadera capacidad de observación y crecemos en uso también de ese conocimiento, lo cual es muy importante, porque si no siempre nos dicen, ya bueno, eso que dices está muy bien, pero luego está la realidad. Bueno, aquí está la realidad. El ser es real y la realidad es uno de sus aspectos. No es para enseñaros una cosmética que quiera vender, es para contaros que la forma de llegar a resolver cómo ayudar a mucha gente que estaba intoxicada y que se querían desintoxicar, necesitaban procesos más rápidos y menos costosos, fue trabajar directamente con los espíritus del abedul, el abedular de Montrondo, que se está regenerando a sí mismo. El abedul es un árbol pionero, está queriendo ayudarnos ahora en este tramo evolutivo. Todo el norte de España se está repoblando por sí mismo de una manera extraordinaria. Y bueno, esto augura unos buenos tiempos para la comunicación hombre-naturaleza y para que el sentido poético de la vida tenga también un uso práctico que nos haga vivir mejor, estar más sanos y tener alta productividad, por lo tanto beneficios. Eso es lo que estamos ahora trabajando y hilando. Tenemos derecho a ello y hay muchas opciones. Sí, vamos a pasar para... En este caso, el trabajo más reciente en el que estoy es en difundir la verdad del manzano. En el 2012, un manzano que siempre contemplaba de pequeña en el huerto en mi pueblo, en San Miguel de la Ciana, en León, me pidió que sacara ya a la luz lo que me estaba enseñando y lo que estábamos trabajando hace mucho tiempo. Estábamos muy apurados con estos productos y con un cambio de vida, y le dije, vaya, perfecto momento, porque así cuando estamos muy apurados tenemos que hacer muchas cosas a la vez, es más fácil entrar en estado alterado o exaltado de conciencia, y por eso el que más hace más, y el que menos hace menos cada vez. Así que sí, el espíritu del manzano completó este ciclo. La verdad del manzano es explosiva. El momento en el que se puede percibir al manzano en su espíritu más puro es en los días de Navidad y de Semana Santa. ¡Uy, qué casualidad! El manzano interioriza su flor de una manera perfecta y tiene dibujada en la manzana todas las fuerzas de esa interiorización. El polo cielo y el polo tierra se armonizan para crear algo que de verdad alimente al hombre y que frene su estado de estar encerrado, por lo tanto enfermando. Vamos a estar aquí periódicamente en esto, pero periódicamente estamos también con la oportunidad de abrir, que es el estado flor. Nosotros somos fruto con la flor interiorizada y se ve nuestra capacidad de expresión
que saquemos esta flor. La manzana y el manzano hacen un esfuerzo por imitarnos hasta ese nivel de una manera tan perfecta que es sublime. Os invito a que esta tarde o cuando volváis a casa cortéis una manzana por el medio, la pongáis enfrente y os quedéis a contemplar esa flor interiorizada y luego, pues por ejemplo, en esta presentación más adelante encontraréis esto. Para poder evolucionar hacia este estado en el que sanamos y mejoramos también en eficacia, productividad y en beneficios nuestra relación con la naturaleza, un punto que me parece fenomenal y además en una feria como esta, en la que muchas personas con un alto grado de pasión por lo que hacen, bondad y admiración por otros seres que crean otras cosas, les lleva, es algo que ellos me piden siempre, es quitaros de encima la imagen de parásitos. No somos parásitos. Ellos lo dicen muy claro, no podéis hacer más daño a la naturaleza del que os hagáis a vosotros mismos. El hombre que poda en exceso es porque está podando sus capacidades y porque le han podado mucho. El hombre que maltrata la capacidad artística, creativa, enriquecedora, inteligente de la tierra es porque no está usando la suya. No puede hacer más daño fuera del que se hace, ignorando sus talentos, sus capacidades y su verdadera voluntad de ir hacia adelante. Lo único que le salva, lo único que le crea ilusión. El ser es real, la realidad es uno de sus aspectos. Cuando alguien me dice, ya bueno, pero luego está la realidad, le repito esta frase y no digo nada más. Digo, si no te ha llegado, seguramente no estamos en el mismo club, tardaremos unos cuantos cientos de años o miles, no lo sé. ¿Pasamos? Por lo tanto, cambiando este aspecto, no somos parásitos en la naturaleza, no estamos consumiendo solo. Si aceptamos quiénes somos con el valor enorme de nuestra visión interior, de nuestra capacidad de procesar y ver cada día más, de vivir en ilusión, ilusionados. ¿Ilusionados por qué? Porque hay más donde ir, porque hay más recursos que aún nadie ha descubierto. Eso de que el límite de los recursos es lo que se ha avanzado en Houston es como de, en fin, de caricatura. Está en cada uno de nosotros, el mejor instrumento ya lo tenemos, es nuestro cuerpo, nuestra dotación sensorial es una verdadera joya que no es que no se haya usado ni 3%, es que todavía no la hemos mirado, aún no le hemos hecho caso en su lado interior y exterior. Las capacidades psíquicas, como dice Marilyn Rosner, catedrático de educación especial, reconocida como profeta por algunos, como gran vidente, es enorme. A los 14 años descubrió ella que los demás no veían como ella. No es que no vieran como ella, es que a los demás no le habían dejado el campo para que procesara como ella. Les dijo a unos amigos en el patio del colegio, aquel chico que el color verde y el rosa se le mueven alrededor. Y le dijeron, Marilyn, estamos en el colegio, vamos todos de gris. Y ella dijo, no me digas que vosotros veis como yo toco. Ah, reflexionemos. Vosotros veis como yo toco. No estamos usando nuestra dotación y nuestra capacidad. Hay muchos más recursos. Están a nuestro alcance si los tomamos. Los árboles y las plantas crean para el hombre lo que este necesita para evolucionar. Son los grandes sirvientes. ¿Quién quiere un palacio enorme con nadie dentro? ¿Quién? Y sin embargo nos han hecho creer eso. Que necesitamos una casa más grande, un coche más grande, un montón más de lo que sea. Pero si se llena de polvo. Pero si es un estorbo, o sea, necesitamos vida, más vitalidad en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestra generosidad, en nuestros actos del día a día. Necesitamos más creencia en nosotros mismos, incluso en las preguntas. No hay estado más rico que el de pregunta. ¿De dónde vengo, a dónde voy? Podemos tener muchas más. Mi madre ahora con Alzheimer llegó un día por la mañana y dijo, ¿quién soy? Eso ya sí que no superó. Hasta ahí de dónde vengo, a dónde vamos, tal, bueno, ya que nos preguntó quién soy, dijimos, siéntate que estamos todos mucho mejor de lo que creíamos contigo que sin ti. Los espíritus de las plantas y los árboles encuentran su liberación y se unen al verdadero espíritu del tiempo cumpliendo su misión cuando alguien les ve, y Steiner lo dice directamente así, cuando hay observador, los espíritus de las plantas se liberan y pasan a formar parte de los que nos ayudan. Y si no, están encantados, pero de mala manera, como el genio, digamos. Nosotros nos quedamos encantados cuando vemos algo más, algo diferente, algo que pudiera abrir otras posibilidades. Pero ellos están hasta el gordo de estar encantados y quieren liberarse y pasar a ser inteligentes. Su encantamiento sería que les viéramos como inteligentes. Y lo hacen ayudándonos, pero reconociéndonos. O sea, tiene un proceso inteligente, tiene un proceso secuencial, tiene un proceso ordenado en el tiempo, tiene unas directrices, tiene unas fuerzas que acompañan a cada mes, por eso lo hemos nombrado como lo hemos nombrado,
que de hecho es el camino de Hércules, el camino del héroe, porque heroicidad es nombrar lo no visible, lo visible es más fácil. La verdadera reunión se produce siempre en el jardín interior del ser humano, que alcanza la presencia verdadera en los sentidos, armonizando el pensamiento, el sentimiento y la voluntad. El hombre pertenece a la vez al mundo del espíritu y de la naturaleza. ¿Tiene sentido? ¿Sabéis de dónde viene la palabra espíritu? Respirare. Ay, menos mal, ¿eh? Porque si no estaríamos aquí un poco menos activos. Respirar es moverse entre dos mundos. ¿Tiene sentido también? Ya para empezar, algo muy sencillo, entre el interior y el exterior. ¿Quién puede decir que no cree en eso? Que deje de respirar. Cuando voy a alguna sesión de yoga o de algo dicen, respira profundamente, todo el mundo y todo lo que hay, todo lo que necesita está dentro de ti, entonces ¿para qué tomo algo de fuera? Y si me lo dijeran de acuerdo al mundo más convencional, tomar todo de fuera, total tú no tienes nada, digo, pues entonces ¿para qué tomo? ¿Para qué estoy yo por dentro? ¿No? ¿Para qué pienso? ¿Para qué tengo imaginaciones propias? ¿Para qué tengo anhelos? ¿Para qué tengo nerviosismo, expectación espiritual en un momento? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a pasar. Me ha puesto las pilas nuestra amiga de rojo al decirme que teníamos solo 40 minutos y que habíamos llegado tarde, o sea que, perdonad si voy muy deprisa, pero voy a llegar todo lo más allá que pueda. Luego esto estará colgado en algún sitio, ¿no? No sé bien lo que es eso, pero estará colgado en algún sitio. Vamos a hacer entonces ahora un acto de sanación con el pensamiento. No tenemos tiempo para más tampoco. Sobre nuestra historia, con la manzana, la rosa y el abedul. Aquí es bonito, ¿eh? Fijaros que 3 representantes. Le dedico este tramo a Patricia, una madre de 32 años que se fue de Donosti hace unos meses y dejó 2 niños pequeñitos. Su madre vino a una de estas charlas de casualidad y esta persona había dejado en su testamento que quería que sus hijos tuvieran todos los años una foto con el manzano con manzanas, para que comprendieran su evolución en el mundo asociado al manzano y que no les faltara nunca el árbol de la Navidad y la relación con el árbol y la celebración que significa la Navidad. Yo di la charla sobre todo sobre estos puntos porque el manzano, su espíritu más potente, está en los días de Navidad, en segundo lugar Semana Santa, y entonces vino a hablar conmigo, me trajo las fotografías, me trajo todo pidiendo que haga algo yo sobre ello. Yo creí que ella lo iba a hacer y me pedía ayuda. No, me dejó todo el tema. Entonces, mientras que no tengo todavía el tiempo para hacerlo, lo estamos haciendo entre muchos, porque imaginaros una madre de 30 y pico años que se va y que deja un niño de 5 meses y una niña de 2 años y que tiene el cuidado de que esa niña oiga de las rosas, del manzano y del árbol de Navidad. Nosotros trabajamos con la revolución del pensamiento con la manzana. Cuando alguien me pregunta, ¿y cómo diferencias si la comunicación o el estado es de algo de otro nivel? Bueno, dediqué 12 años a observación silenciosa, he dedicado otros más de 12 a enseñar, a ir con gente y hago sesiones de 24 horas periódicamente. Me lo paso pipa. La gente se creía simplemente que tenía una gran capacidad de soportar el aburrimiento, que también podría ser, ¿no? Te ves mirando un tronco que ni se mueve ni nada y vuelven al día siguiente y sigues allí y has pestañeado un poco y o le ha pasado algo o mucho aguanta, ¿no? Tengo criterio de certeza, lo puedo saber, pero mi respuesta, más para que se entienda, es por el grado de inteligencia. Cuando dicen algo es inteligentísimo, son habilísimos. Dice Rudolf Steiner que concretamente el mundo que llaman el de los gnomos o los duendes, es la percepción y la comprensión es inmediata, es la misma. Y no entienden qué nos pasa a nosotros, que vemos y luego hasta que comprendemos, si es que llegamos, se quedan como, ¿y esto qué les pasa? Y nosotros pensamos que ellos están parados. O sea, de mí piensa que me paso muchas horas mirando un árbol y cómo aguanto. Y ellos piensan de nosotros, pero si ya lo han visto y todavía no lo entienden, lleva 7 años, o sea, algo pasa aquí. El manzano, la revolución del pensamiento. Hay mucho más que enseñar sobre esto. Es el pentágono, es el 5, es, por supuesto, todas las rosáceas vienen de esta familia, por lo tanto es la productividad que alimenta, que nutre, y a su vez muchos otros niveles, con lo cual que no me digan de eficacia y de beneficios que no están ahí, porque están beneficios inteligentes, eficaces, rápidos y muchos más temas. Nosotros tenemos ese desfase entre la percepción y la concepción para poder elegirlo voluntariamente.
porque si yo tuviera la percepción y la concepción inmediata, yo no participaba. Pero así, desde que tengo la percepción hasta que llego a darme cuenta y a comprenderlo, yo tengo que haber puesto más de mi parte y decir una y mil veces si quiero, si quiero, si quiero. Y si no quiero, pues no me lo dan. Si viéramos ciertos niveles, no tendríamos posibilidad de elegirlo. Si ahora viéramos aquí un acto extraordinario, si yo hiciera una magia tremenda y se os impusiera, no teníais opción, no teníais. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿pero por qué os escondéis tanto? Hemos llegado a percibir claramente, poner cara de árbol vienen los que evolucionan. Oiga usted, o me he vuelto más loco de lo que se puede volver uno aquí porque ya esto supera los límites, o ¿qué está pasando? ¿Qué juego es este? Yo de pequeña pensé que la gente disimulaba, porque para mí era muy obvio que comer cielo azul era una realidad. Estaba tan rico como el plato de lentejas, o más. En mi caso la cuchara no me gustaba, o sea que estaba más rico. Que respirar el vuelo de las golondrinas era, vamos, lo que tengo que hacer. Y que un manzano, cuando pasan los seres, que de hecho tienen buena comunicación con ellos, se llena de luces y empieza a hacer así, para mí eso era obvio. Y entonces que los demás no hablaran de ellos, pensé que era un juego. Ah, ¿hemos quedado en esto? Bueno, a ver cuánto aguanto. Bueno, aguanté bastante, demasiado, casi me atraganto. Tuve una crisis enorme durante muchos años que tuve que superar despacito hasta que pude encontrar mis propias palabras y todos estos amigos que os mencioné antes, además de los del otro lado que me ayudaron. En mi adolescencia era muy difícil pensar que tenía que elegir, pertenezco a los humanos, me tengo que ir con este lado porque me dan calor, comida, todas esas cosas, pero vamos, pasármelo bien y aprender del otro. ¿Y ahora qué hago? Porque si a esto no les puedo hablar de los otros, no soy honesta. Si a los otros no les puedo traer información verdadera o traerles a estos cuando lo necesitan, no lo entiendo. O sea, si una persona necesita mirar más al cielo, a las flores, y no lo hace, es que no lo entiendo. Es que de verdad, yo eso sí que no lo entiendo. No entiendo que no se haga todos los días. Y no entiendo que me digan que la medicina entonces alternativa es cara. Digo, para, búscate un rosal, búscate un árbol, escucha al río y deja que de verdad corra todo tu sistema. Luego hablamos. ¿Vale? Y con el abedul, la revolución de la voluntad. ¿Vamos bien? Sí. Ah, te he pillado, ¿viste? Faltaban 10. Muy bien. La voluntad. En antroposofía, para experimentar la voluntad caminamos. Y caminamos siguiendo a donde los pies nos llevan. Cuando yo salgo con un grupo, con una persona, para observar un jardín y para ver qué podemos mejorar en cómo están viviendo o cómo se sienten o su relación con la naturaleza, yo siempre tengo que ir detrás. Y a algunas personas muy dominantes y muy cabezotas les cuesta mucho, ¿no? Porque asumen mi papel como guía, vete por delante y llévame. No, yo tengo que seguirte a ti, a donde tu afinidad te lleve. Porque lo que te lleve a ver yo, según la mía, para ti va a ser importado, va a ser otra vez impuesto, va a ser un montón de cosas que no vamos a crear un patrón de salud y de decisión verdadero, porque lo más importante que hacemos aquí es decidir a qué dedicamos nuestro tiempo, a qué le prestamos atención, qué emociones nos vamos a dejar que nos muevan y cuáles no. Decidir es la clave de nuestro día todo el tiempo. El abedul, según Rudolf Steiner, es el árbol que mejor representa al hombre en invertido. A mí esto me gusta mucho, porque los bancos invierten, pero yo también. Yo miro los árboles y ya estoy invertida. Veo lo que está pasando en la naturaleza y veo el esfuerzo enorme que en nuestra dotación sensorial, en nuestra dotación de sentimiento o de cómo tomamos la decisión, están participando muchos niveles. Somos un tesoro andante si nos damos cuenta de quiénes somos y por qué lo hacemos. Y os aseguro que si los niños, por ejemplo, te dicen mira, me dijo Pepe, y dice, bueno, es que estoy friendo un huevo, no te puedo mirar. No, mírame, es que... Y si no, no te lo dicen. Y tú dices, pero si me lo estás diciendo, te oigo, sigo yo con lo mío. No es lo mismo. Bueno, en otros ambientes nos miran mucho si nos hacemos visibles. Cuando la gente me dice cómo puedo ver más el mundo visible, digo, ponte una señal de estoy yo visible, estoy receptivo, estoy queriendo estar aquí y enterarme de qué va esto, queriendo estar aquí y haciendo honor a toda la dotación y a todos los estados y espacios en los que me muevo, que son muchísimos. Yo no sé por qué tengo que vivir en el taburete de la cocina, si sé que tengo una casa entera, es que me la voy a recorrer.
y a veces tener miedo porque una zona está más oscura o porque nadie me dijo bien cómo se cruzaba este trozo de pasillo o cómo se entraba a aquella habitación que tiene tantos espejos y no sé si soy yo sola o se refleja más. Voy a pasar mis estados, pero los voy a pasar porque los quiero pasar, porque quiero honrar a este estado y esta dotación. La voluntad es esa zona que nos hace visibles. Es donde tomamos decisiones y tomamos decisión la primera que podemos tomar y la más importante. Soy un ser vivo y como tal, con toda su dotación voy a estar aquí. Ellos se llaman a sí mismos los seres vida. Entre seres vivos y seres vida podemos hacer una nueva apuesta por una evolución sana y sanadora juntos. En esta nueva percepción, lógicamente la percepción de los espacios, tanto los exteriores como los interiores, toman un nuevo tinte, una nueva forma, un nuevo sabor. Los seres vida evolucionan desde lo que nosotros llamamos destino hacia origen. Sería muy largo entrar, pero tiene sentido. Es el alfa y el omega y el alfa. Y los seres vivos evolucionamos de lo que llamamos origen a destino, y nuestra clave es no haber perdido y no perder nuestro contacto con el origen, con esa casa. Por eso nuestra vida, que podría haber sido planteada de muchas maneras, tiene siempre un camino de vuelta. En todo lo que emprendamos hay un camino de vuelta, sea en el nivel del día, en la mirada, en el despertar o en la evolución, en el camino largo de la vida. Todos tienen su camino de vuelta. Esto para observarlo lo trabajamos con dibujos de formas que pertenecen a toda la humanidad, son muy antiguas, el hombre se ha ayudado con esos procesos. Uno de ellos, os lo voy a dibujar en el aire, es una forma, el camino de vuelta es una forma reconocida como celta, pero a su vez puede tener muchos otros orígenes, en el cual algo que me llama la atención lo envuelvo y recorro en tierra, recorro en cielo o en superior, recorro hasta que decido que es hora de dar la vuelta, y entonces lo que hago es el proceso imagen, o sea, el reflejo de lo que hice al ir. Ahí es donde de verdad recojo el aprendizaje. Me he perdido. Aquí es donde de verdad recojo el aprendizaje. Si no hay camino de vuelta, no hay comprensión. Entre los seres vivos y los seres vida, el camino de vuelta es el reconocimiento de que todas nuestras aventuras, sea porque empezamos un estudio, un trabajo, una relación, un viaje, un conocimiento de algo, hay una ida y vuelta, y en ello nace la respiración, el sentimiento, el nivel central. Nos ocupamos del arriba y abajo de nosotros y el otro nace por sí mismo. Ahí es donde las rosas y los seres de las flores pueden actuar. ¿Cómo vamos? ¿Una pregunta? Una pregunta. Esa tengo la respuesta, muchas gracias. Ha sido un placer. Sanadores, vosotros os liberáis en el éter del perfume de las flores, vosotros os reflejáis en la gota del rocío que está en devenir. No me acuerdo de más, lo dejo aquí. Gracias.